Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En la semana pasada estuvimos explicando acerca de la congruencia y semejanza de triángulos. Ya nos quedó más que claro que congruencia y semejanza son términos similares, pero son diferentes, ya que uno se refiere a que dos figuras deben ser completamente iguales cuando hablamos de la congruencia, y la semejanza, recordamos que deben tener la misma forma, pero sus lados deben ser proporcionales. Entonces, en este video les voy a dar unos pequeños tips para que vayan identificando solamente con algunos datos si una figura es congruente o es semejante. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Tenemos dos figuras, como pueden ver, son dos triángulos, pero únicamente tenemos la medida de los ángulos. Ahora, con base a esto, tenemos que decir si son congruentes o son semejantes. Ahora, para poder hacer esto, recordemos que para que sean congruentes, recuerden que los lados y los ángulos deben ser iguales. Primero, aquí no puedo aplicar criterio de lado, 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 porque no tengo la medida de los lados. No puedo aplicar el criterio de lado, ángulo, lado, porque, como dije, no tengo la medida de los lados. Por lo tanto, podemos descartar que estas dos figuras sean congruentes. Por lo tanto, lo que nos queda es que son semejantes. ¿Por qué podemos decir que son semejantes? Primero, al no tener la medida de sus lados, recordamos que nos decía la definición que para que las figuras sean semejantes, tienen que tener la misma forma. Tenemos la misma forma. Otra cosa que nos pedían es que deben tener los mismos ángulos. Y como podemos observar, tienen los mismos ángulos. Entonces, solo nos faltaría la parte de los lados. Pero en los lados, como no son congruentes y son semejantes, deben ser proporcionales. Pero como ya tenemos la primera característica, que son los ángulos, podemos determinar que esta figura, en vez de ser congruentes, podrían ser semejantes. Vamos con otro ejemplo. Aquí tenemos dos figuras. Vamos a ver con los datos que nos dan si son congruentes o son semejantes. Primero vamos a revisar los lados. Entonces podemos observar que tenemos figuras iguales, es decir, son triángulos. Excelente. Aquí mide 8, aquí mide 8, 10 y 10, 90. Aquí no tenemos la medida, pero tenemos la de acá. Primero, no podemos decir que sean semejantes, ya que dos lados miden lo mismo. Ahora, deberían ser dos figuras congruentes. Para saber si son congruentes, recordemos nuestros criterios. El primero era lado, lado, lado. Este lo vamos a descartar, ya que no tengo la medida de sus tres lados. Vamos a utilizar otro que sería el lado, ángulo y lado. Ahora, para utilizar este criterio, debemos utilizar esta medida y esta medida. ¿Por qué? Porque son las únicas que nos dan. Entonces, el ángulo que deberíamos utilizar sería el ángulo que se forma con estos dos lados. Es decir, con el lado AC y el CIB. Entonces, esto quiere decir que el ángulo tendría que ser el ángulo C. Entonces, este sería el ángulo. Pero bueno, van a decir, este no tiene el ángulo, no lo podemos aplicar. Pero tampoco podríamos utilizar el acá. ¿Sí? No podemos. ¿Por qué? Porque para utilizar el acá necesito la medida de A y B. Y no lo tenemos. Entonces, sí podemos utilizar el lado, ángulo, lado. Incluso podríamos aplicar el otro que es el de ala, ángulo, lado, ángulo. ¿Pero cómo? Muy fácilmente. Recordemos que todos los triángulos, no me importa el tipo de triángulo, todos sus ángulos internos siempre suman 180 grados. Entonces, si aquí tengo 90 y aquí tengo 45,
Pues voy a ver cuánto me falta para estos 180. Pues fácilmente podemos deducir que aquí tendrían que ser otros 45 grados. ¿Por qué? Si sumo 45 más 45 me da 90. Y 90 más 90 son 180. Por lo tanto, aquí hay 45 grados. Y vamos a aplicar este criterio. Vemos, lado, vamos a aplicar este, vamos a ponerlo acá. Vamos a empezar con A y C. El segmento A y C tiene que ser igual al segmento A1, C1. Entonces, comparamos. Aquí mide 8, por lo tanto, aquí también mide 8, son iguales. Ya cumplimos con este, falta el ángulo. El ángulo C debe ser igual al ángulo C1. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que el ángulo C mide 45 grados y el otro ángulo mide 45 grados. Hasta aquí vamos bien. Nos falta el último lado, que sería el C con B. Rápidamente vemos que aquí C y B mide 10 y aquí también mide 10. Por lo tanto, ya comprobé este criterio. Y al comprobar un criterio de congruencia, esto quiere decir que estas dos figuras son congruentes, es decir, son iguales. Entonces, con esto lo que quiero que ustedes comprendan es que a veces no necesito tener todas las medidas o todos los datos, incluso no es necesario tener la figura. A veces con los datos que nos den podemos determinar si la figura va a ser congruente o va a ser semejante. ¿Cómo? Así como lo acabo de hacer con esos dos sencillos ejemplos.